Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. Hoy escucharás 17 conversaciones sobre la vida cotidiana, el amor, el dinero y la familia. Quédate hasta el final y mejora tu comprensión, tu vocabulario y tu fluidez de forma natural. 1. Preparándonos para una fiesta. ¿Ya estás lista? Tenemos que salir en 30 minutos. Espera, todavía no. Me falta secarme el pelo, maquillarme y ponerme el vestido. ¿Ya estás listo tú? Sí, estoy listo desde hace 10 minutos. ¿Tan rápido? Espero que te hayas bañado. Claro que sí. Es que solo necesito una camisa, un pantalón y unos zapatos. Entonces, ayúdame a escoger el vestido. ¿Cuál me pongo? ¿El negro, el azul o el blanco? El blanco te queda mejor y combina con esos zapatos. Tienes razón. Voy a ponerme ese. Perfecto. Maquíllate rápido, por favor. No quiero llegar tarde a la fiesta. Dame 5 minutos. ¿Tienes las llaves? Sí, te espero en el carro. Perfecto. Ya voy. 2. Las apariencias engañan. ¿Qué piensas de la relación de Patricia con su esposo? Pienso que es muy sólida y que parecen muy felices. No sé, a veces las apariencias engañan. Parece que Patricia le está poniendo los cuernos. ¿Qué? No puede ser. ¿Quién te contó esa locura? Marta la vio con otro hombre. Estaban muy cariñosos. Ella parece tan honesta y fiel. Quizás era un familiar o un amigo. Marta dijo que sus gestos eran algo románticos. Me niego a creerlo. Estoy segura de que es un malentendido. Bueno, esperemos que sea así, porque si resulta ser verdad, seguro que se separan. Lo sé. Mira, mejor, antes de sacar conclusiones, hablemos con Patricia. Tienes razón. Sería injusto acusarla de algo tan grave sin tener certeza. Exacto. A veces, un gesto parece una cosa, pero significa otra. Es verdad. Antes de señalar a alguien, debemos estar seguros. 3. La propuesta de matrimonio. Cariño, hay algo importante que quiero decirte desde hace tiempo. Me estás poniendo nerviosa. ¿Qué pasa? Mira, ya llevamos 5 años juntos. Hemos vivido algunos momentos difíciles, pero la mayor parte del tiempo somos muy felices juntos. Yo siento lo mismo. Nos conocemos bastante bien y nos llevamos de maravilla. Justamente por eso, pienso que es hora de dar el siguiente paso. Espera, ¿estás hablando en serio? Muy en serio. De hecho, traje esto para ti. Lo veo y no lo creo. ¡Qué emoción! Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, claro que quiero. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿aceptas casarte conmigo? Sí, acepto. Tú eres el amor de mi vida. Este es solo el comienzo de una nueva etapa para nosotros. No puedo esperar para contarles la noticia a mis padres. 4. Ponte el cinturón de seguridad. Jimena, por favor, ponte el cinturón de seguridad. Solo vamos a manejar unos minutos. No pasa nada. Eso mismo dice mucha gente, pero es mejor prevenir que lamentar. Tienes razón. El año pasado, un carro nos chocó por detrás. Fue horrible. Y casi nos rompemos las narices. Por suerte, teníamos puestos los cinturones. Es cierto, tuvimos suerte. El impacto fue tan fuerte que casi nos desmayamos.
Solo de recordarlo me pongo nerviosa. Exacto. Después de una experiencia así, hay que aprender la lección. Es verdad. Además, un accidente no siempre ocurre por nuestra culpa. Exactamente. A veces pensamos, soy un buen conductor, siempre tengo cuidado y nunca me va a pasar nada, pero olvidamos que un accidente también puede ser causado por la imprudencia de otros conductores. Tienes toda la razón. Ya está. Me puse el cinturón. Ahora sí podemos salir tranquilos. Así debe ser. Ahora sí, vámonos. 5. ¿Cómo es tu nuevo barrio? Pedro, dijiste que te ibas a mudar. ¿Ya te mudaste? Sí, me mudé hace una semana. ¡Genial! ¿Dónde vives ahora? Ahora vivo en un barrio cerca del centro. Me alegra mucho. ¿Y por qué te mudaste? Gracias. Porque mi departamento era muy pequeño y no había tiendas cerca. Entiendo. Además, estaba más lejos de tu trabajo, ¿no? Exacto. Esa fue otra razón para mudarme. Buena decisión. ¿Y cómo es tu nuevo barrio? Es tranquilo, seguro, limpio y tiene varios parques. Eso es lo que todos buscamos. Entonces, ¿estás muy satisfecho? Totalmente. Además, mi nuevo apartamento es más moderno que el anterior. Un ambiente así siempre es bienvenido. ¿Qué hay cerca de tu apartamento? Hay un mercado, una farmacia, varios restaurantes y tiendas. ¡Qué práctico! De esa manera, no tienes que manejar a todos lados. Exacto. Además, hay una estación de metro a 3 minutos caminando. Maravilloso. Tuviste mucha suerte. No es fácil encontrar apartamentos bien ubicados. Exactamente. No fue fácil. La búsqueda duró 2 largos meses. Me imagino. ¿Y cómo son tus vecinos? Parecen muy educados y amables. Entonces elegiste un excelente lugar para vivir. ¿Cuándo me invitarás a conocerlo? 6. La infancia de mi mamá. Mamá, ¿cómo era el lugar donde creciste? Crecí en un bonito pueblo, rodeado de naturaleza. Qué lindo. ¿Estaba muy lejos de la ciudad? Sí, estaba a 3 horas a pie. ¡Qué lejos! ¿Ibas a la ciudad caminando o en carro? No teníamos carro. A veces íbamos a pie y otras veces en burro o a caballo. ¡Qué viaje tan largo! ¿Iban a la ciudad con frecuencia? Sí, íbamos 1 o 2 veces al mes. ¿Para qué iban a la ciudad tan seguido? Para comprar alimentos básicos, ropa y medicamentos. Era una vida muy distinta a la actual. ¿Tu infancia fue difícil? Sí, la vida era dura. Tenía apenas 7 años y ya tenía que cocinar, cargar leña, traer agua del río y trabajar. Suena muy duro. ¿Eras feliz a pesar de todo? Sí, a pesar de las dificultades, también fui feliz. Mis hermanos y yo cantábamos y jugábamos por las tardes. ¡Qué bonito! ¿Qué era lo que más disfrutabas? Me gustaba nadar en el río, subir a los árboles y escuchar las historias de mis abuelos. Entonces viviste momentos difíciles, pero también fuiste feliz. Me alegra que hoy tengas una vida mejor. 7. Quiero ser rico. Estoy cansado de ser pobre. Quiero ser millonario. ¡Qué casualidad! Yo también. El único problema es que todavía no sé cómo. Cuando sea rico, viajaré por el mundo. Me hospedaré en hoteles de 5 estrellas. Comeré en restaurantes con estrellas Michelin. Y compraré una colección de carros de lujo. Querido, con esa mentalidad, tu fortuna no durará mucho. Si piensas que tener millones significa gastarlo todo, volverás a ser pobre de la noche a la mañana. No digas eso.
Entonces, ¿qué harías tú si fueras rica? Invertiría el 80% para multiplicar mi dinero. Aprendería a administrarlo y gastaría con cuidado. Suena muy inteligente, pero también un poco aburrido. ¿De qué sirve tener millones si no puedes disfrutarlo? Mira, ser rico no significa gastar en lujos. Significa saber acumular y conservar el dinero. Si lo gastas y gastas, terminará en los bolsillos de una persona que sabe ser rica. Tienes razón. Muchas personas ricas, como Warren Buffett, siguen llevando una vida sencilla. Exacto. Por eso, siguen siendo ricas. Me hiciste cambiar de idea. No me enseñaron nada de eso en la universidad. ¿Cómo lo aprendiste? Lo aprendí gracias a un curso de educación financiera. Y hoy te lo enseño gratis. Sin duda, aprendí una lección muy valiosa. Gracias. De nada. Solo no te olvides de mí cuando tengas tu primer millón. Soñar no cuesta nada. Antes de continuar, si este video te está ayudando, puedes apoyarme con un me gusta, no cuesta nada, y ayuda mucho al canal. Y suscríbete para continuar aprendiendo español con nosotros. Continuamos. 8. El disfraz de calavera. Hola, Pedro. Uf, qué susto. ¿Por qué estás disfrazado de calavera? Es mi disfraz de Halloween. ¿Da miedo? Sí, da mucho miedo. No me gustan esas cosas. Lo sé, pero a los niños les encantará. Pero Halloween se celebra en octubre. Todavía falta mucho. Es verdad, pero esta noche hay una fiesta de disfraces por el cumpleaños de mi ahijado. Ah, ahora entiendo. ¿Por qué no te disfrazas de superhéroe o de algún personaje de Disney? Sería más divertido. Lo pensé, pero ya tenía este disfraz en casa y no quería comprar otro. Además, la calavera va a llamar muchísimo la atención. Bueno, ¿crees que a tu ahijado le gustará? Sí, a él le encantan esas cosas de Halloween. Eso espero. Ojalá no le hagas pasar un mal momento al pobre. Claro que no. Y, al final de la fiesta, elegirán y premiarán al mejor disfraz. Ah, ya entiendo. Estás pensando en el premio. Exactamente. Estoy seguro de que seré el ganador. 9. ¿Te gusta esta ciudad? Hola, mucho gusto. Soy Juliana. Vamos a trabajar juntos. Hola Juliana, el gusto es mío. Gracias. Me dijeron que te mudaste aquí hace poco. Así es, vine por trabajo. Bienvenido. ¿Te gusta esta ciudad? Sí, me gusta mucho. Me parece muy bonita y tranquila. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? El centro. Los edificios son muy bonitos y las calles están muy limpias. Qué lindo saber que te gusta mi ciudad. ¿Ya visitaste la catedral? Sí, ayer pasé por allí y tomé muchas fotos. ¡Qué bueno! ¿Y te gustó la comida local? Muchísimo. Probé varios platos típicos y estaban deliciosos. Nuestra gastronomía es excelente. ¿Hay algo que no te gusta? Solo el tráfico. Me obliga a salir de casa muy temprano. Es cierto. A mí tampoco me gusta eso. Pero, en general, tengo una muy buena impresión de tu ciudad. Me alegra mucho. Me encantó hablar contigo. Ahora, comencemos a trabajar. 10. El patito feo de la familia. Diego, ¿vas a ir al concierto de tu hermano este sábado? Sí, iré a escucharlo. Me encanta su música. A mí también. Tiene un talento increíble. Recuerdo que tus padres no apoyaban mucho su carrera musical. Exacto. En mi familia casi todos son médicos o abogados, y querían que él estudiara una de esas carreras. Me imagino que ser diferente no fue fácil para él.
Hasta los 18 años fue el patito feo de la familia, hasta que un día se rebeló y se fue lejos. ¡Qué decidido! ¿A dónde se fue? Se mudó a México y allá empezó a estudiar música. ¡Qué valiente! Y seguro que ahora que es famoso, todos quieren entradas para sus conciertos. Exacto. Especialmente los que antes se burlaban de él. ¡Qué curioso! Antes no creían en su talento, pero ahora sí. El éxito atrae a muchos fans. ¿Y él no les guarda rencor? No les guarda rencor, pero tampoco les da entradas gratis. Me parece justo. Él dice que perdonar es gratis, pero las entradas no. En fin, esto nos enseña que nunca debemos subestimar a nadie. 11. La chica del vestido rojo. María, no vas a creer lo que me pasó el sábado por la noche. Cuéntamelo todo y exagera. Fui a la fiesta de cumpleaños de mi prima. Llegué tranquilo y un poco tímido. De pronto, apareció una chica bellísima. ¡Wow! ¿Cómo era? Era alta, rubia, y llevaba un vestido rojo y unos zapatos muy elegantes. Me quedé impresionado. ¿Y qué hiciste? Le pregunté a mi prima, ¿quién es la chica del vestido rojo? Y me respondió, es mi mejor amiga. ¡Qué buen comienzo! Después, me acerqué, me presenté y comenzamos a hablar. Al poco rato, pusieron un tango y la invité a bailar. ¡Qué genial! ¿Y te dijo que sí? Sí, se puso un poco tímida, pero aceptó. ¡Qué suerte la tuya! ¿Y qué tal les fue? Pensé que no sabía bailar, pero bailaba como una diosa. Parece que la chica te robó el corazón. Sí, me encantó conocerla. Estoy fascinado. Conversamos mucho, nos reímos y el tiempo pasó volando. Me gusta tu alegría. Hacía tiempo que no te veía tan emocionado. La verdad, yo tampoco esperaba conocer a alguien así. Además de ser muy guapa, era muy simpática y divertida. ¿Intercambiaron sus números? Claro, incluso quedamos en volver a vernos este fin de semana. Me alegro mucho por ti. Ojalá todo salga bien. Después me cuentas cómo te fue. 12. Mi jubilación ideal. Rodrigo, ¿cómo imaginas tu vida después de jubilarte? La imagino tranquila, sin estrés y con mucho tiempo libre. Sobre todo, con mucho tiempo libre. ¿Qué te imaginas haciendo? Me imagino disfrutando de mis pasatiempos, viajando y pasando más tiempo con mis seres queridos. Suena muy bien. ¿Y te imaginas viviendo en otro lugar o aquí mismo? Me imagino viviendo en una ciudad pequeña, rodeada de naturaleza, pero con todos los servicios básicos. ¡Qué bonito! ¿No crees que extrañarías la vida de la ciudad? Para nada. Estoy harto del tráfico, del ruido y de la contaminación. Comparto ese sentimiento. ¿Y cómo sería un día normal para ti? Por la mañana haría ejercicio y desayunaría con calma. Por la tarde leería, cuidaría mis plantas y pasaría tiempo con mis nietos. Por la noche miraría algo divertido antes de dormir. Me parece un lindo plan. ¿Ya estás ahorrando dinero para esa etapa? Sí, llevo 10 años ahorrando e invirtiendo dinero. Qué bueno. Eso es fundamental para disfrutar de una jubilación tranquila. Exactamente. Nuestro futuro dependerá de nuestras acciones del presente. 13. Que viva la suegra, pero bien lejos. ¿Es cierto que tu suegra va a quedarse en tu casa? Sí, vino por 3 meses. Ya estoy preparándome mentalmente. ¿Tan complicada es? Es buena persona, alegre y servicial, pero le encanta opinar sobre todo. ¿Así? ¿Por ejemplo? Sobre la comida, la limpieza y hasta la forma en que doblo las toallas. Bueno, quizás solo quiera ayudar. Eso dice mi esposa, pero ayer revisó el refrigerador y fue una verdadera auditoría.
¿En serio? ¿Qué te dijo? Dijo que había demasiadas salsas, muy pocas verduras y ninguna de las cosas que le gustan. Me imagino la cara que pusiste. Y no es para menos. Después hizo una lista y tuve que ir a hacer las compras. Qué gracioso. Mire el lado bueno. Solo se quedará 3 meses. Eso me repito cada mañana. No te preocupes. Creo que, con el paso de los días, todo mejorará. Eso dice mi esposa, pero yo bromeo diciendo, que viva la suegra, pero bien lejos. ¿No le molesta que hables así de su madre? Para nada. De hecho, ella me enseñó esa frase, y juntos nos reímos de eso. 14. Una serenata para Laura. Raúl, nunca pensé encontrarte en este bar. Han pasado más de 30 años. Hola, Javier. Estás igual que antes, aunque con menos cabello, mi hermano. Ven, siéntate y cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Bueno, me casé con Laura, la chica a la que le llevábamos serenatas. Ay, Laura, a mí también me gustaba, pero tú la conquistaste con tu linda voz. Un poquito. Creo que fuiste un poco tímido y lento y perdiste la batalla. Eso está claro. ¿Y cómo está Laura? ¿Qué te puedo decir? Estuvimos juntos muchos años, pero nos separamos hace 6 meses. No me digas. Seguro te dejó por picaflor. ¿Pa' qué te digo que no? Sí. Le fui infiel y no me perdonó. Y ahora estoy muy arrepentido. ¿Todavía estás enamorado de ella? Mucho. La amo, la extraño y me gustaría recuperarla. Entonces, ¿por qué no le llevamos una serenata? Como en los viejos tiempos. Sería muy bonito, pero ¿y si no sale a su balcón? Si no sale, cantamos más fuerte. Lo importante es que sepa que todavía la amas. No creo que a los vecinos les guste la idea. No creo que les moleste. Normalmente, a la gente le encanta las serenatas. Es cierto. ¿Y qué canción podríamos cantarle? ¿Qué tal Hermoso Cariño, de Vicente Fernández? Es perfecta. Ese es mi viejo amigo. Gracias. Hagámoslo. Pero con una condición. Nunca más le seas infiel. Te doy mi palabra. 15. No hay mal que por bien no venga. ¿Cómo está tu hermano después del accidente? Ahora está mejor, pero fueron días muy difíciles para todos. Lo siento mucho. ¿Cómo sucedió exactamente? Se cayó de la escalera cuando estaba reparando el techo. ¡Qué pena! Me preocupé muchísimo cuando me enteré. Nosotros también. Por suerte, lo atendieron rápido en el hospital. Me imagino el susto que les dio. Sí, pero eso no es todo. Gracias a los exámenes que le hicieron, descubrieron que tenía una enfermedad muy grave. O sea, ¿tenía una enfermedad, pero no tenía síntomas? Exacto. Gracias al accidente, detectaron la enfermedad a tiempo y pudo comenzar su tratamiento. Ahora está fuera de peligro. Increíble. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Exacto. Además, mi familia está más unida que nunca. A veces, una experiencia difícil puede traer cosas positivas. Tienes toda la razón. ¿Cómo se siente emocionalmente? Al principio estaba asustado y desmotivado, pero ahora está más tranquilo y optimista. Me alegra. Eso es importante para una buena recuperación. 16. Lo barato sale caro. ¿Cómo dormiste en tu colchón nuevo? Mal. Ni lo menciones. Nunca más compro esas famosas ofertas relámpago. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Te decepcionó tu compra por internet? Fue peor que una decepción. Siento que me quebró las costillas. No pude pegar el ojo ni un minuto. Dijiste que parecía bueno. ¿Tan duro es?
Sí, parece una tabla. Ahora entiendo por qué estaba tan barato. ¿No puedes devolverlo? Sí, pero la tienda está en una ciudad muy lejana. Devolverlo demoraría una eternidad. ¿Y qué vas a hacer? Tendré que comprar otro, pero esta vez voy a probarlo primero. Entonces, fue una pérdida de tiempo y dinero. Exactamente. Como dicen, lo barato sale caro, y agregaría que da dolor de espalda. Bueno, al menos aprendiste la lección. Sí, la próxima vez voy a elegir por la calidad y no por el precio. Muy bien. ¿Y qué harás con ese colchón? Voy a ponerlo en el cuarto de visitas. ¡Qué malo! Parecerás un mal anfitrión. Solo invitaré a las personas que no quiero que regresen. No me parece una mala idea. 17. El dinero no compra la felicidad. ¿Viste el reportaje sobre la vida de ese cantante famoso? Sí, me sorprendió mucho saber que sufre depresión y que tiene varias adicciones. Es talentoso, famoso y millonario. Siempre pensé que tenía una vida perfecta. Yo también. ¿Quién iba a imaginarlo? En el escenario siempre parecía feliz y lleno de energía. Exacto. Sin embargo, confesó que, al terminar los conciertos, regresaba a su habitación sintiéndose profundamente solo y triste. Debe de ser extraño sentirse así cuando hay millones de personas que te admiran y te dicen que te quieren. Dicen que cuando eres famoso y rico, muchos solo se acercan por interés. Qué triste. Debe de ser difícil identificar quiénes te quieren de verdad. Exacto. Tener fama no garantiza tener verdaderos amigos. Totalmente. A veces pensamos que el dinero resuelve los problemas por arte de magia. Recuerdo que el escritor Morgan Housel siempre dice que el dinero resuelve los problemas financieros, pero no los problemas emocionales. Exacto. Hay problemas que no se solucionan con una cuenta bancaria llena de millones. Tienes razón. Muchas veces olvidamos que el amor, la amistad y la paz mental no se compran con dinero. Definitivamente, el dinero no compra la felicidad. Si te gustó este video, puedes invitarme un cafecito en Buy Me a Coffee o unirte a los amigos del café. También puedes ayudarme dándole me gusta a este video y dejándome un comentario bonito para que YouTube lo promueva. Tu apoyo me ayuda mucho a seguir creando más contenido para ti. Recuerda que puedes acceder a las transcripciones en PDF y tener una clase de español conmigo. Los enlaces están en la descripción. Te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. ¡Hasta pronto!